Lo que hemos revisado en la clase anterior tiene que ver con métodos o técnicas para realizar entrada y salida. Les había indicado que existen tres técnicas: la que se llama programada, la técnica por interrupciones y por DMA. Y dependiendo del tipo de dispositivo o el sistema operativo, esto va a cambiar. Obviamente, si hablamos de almacenamiento, se va a utilizar DMA. Si hablamos de cualquier otro tipo de dispositivos, se va a hablar de interrupciones. Y aquellas que precisen una alta carga de procesamiento, va a trabajar con la programada. ¿Cuál es la idea de la programada? Tiene que haber una operación entre el procesador y el controlador, de tal manera que el procesador va a ejecutar el programa que va a controlar toda la operación de entrada y salida, tanto en la programación, la transferencia y la finalización. ¿Qué significa? Que de alguna manera el controlador de entrada y salida va a reducir su trabajo y el procesador va a incrementar su trabajo al operar un dispositivo. Se habla de la sincronización y el intercambio de datos cuando hablamos de entrada y salida programada. Y tiene que ver que el procesador es responsable de la transferencia, tiene que ejecutar un programa que va a estar constantemente revisando el estado del periférico. Entonces, las tareas que hacía el controlador o que normalmente hace el controlador las va a hacer el procesador. ¿Y qué significa esto? Que va a estar ocupado con cosas que podían haber sido destinadas al controlador. Entonces, si a una impresora le falta tinta, si a una impresora se ha trancado el papel, va a estar siendo controlado directamente por el procesador y no por el controlador de entrada y salida. Este programa que va a operar dentro del procesador, esta aplicación, va a ejecutarse continuamente, línea por línea, hasta que va a detectar el cambio de estado. Y va a verificar si el dispositivo está preparado, si ha terminado la operación, si está ejecutando la operación, etcétera, etcétera. Este método se llama espera activa porque todo el tiempo está pendiente de lo que haga el dispositivo, el procesador. Y eso es malo, porque en la práctica el procesador está dedicado 100% a esa tarea, lo que va a hacer que descuide otros procesos y otras aplicaciones. Es como si a este dispositivo le hubiésemos dado como tarea alta prioridad. Entonces el procesador va a atender a este dispositivo y se va a olvidar de las otras tareas. Cuando las transferencias son cortas y rápidas, se puede utilizar este esquema, pero de otra forma solamente degradaríamos el sistema operativo. El intercambio de datos, ya sea de lectura o sea de escritura, el procesador va a leer los registros de datos del controlador, recoge el dato enviado por el dispositivo, lo guarda en memoria. Si es una operación de escritura, el procesador va a tomar de memoria el dato que se quiere mandar al dispositivo y lo va a guardar en el registro de datos del controlador del dispositivo. Si se dan cuenta, está haciendo toda la tarea. Vamos a ver más adelante que otras técnicas, como la DMA, hacen justamente esta tarea desligando el trabajo del procesador. La que más se utiliza es la técnica de entrada y salida por interrupciones. ¿Cuál es la idea? Se genera algo que se llama IRQ, Interrupt Request, un requerimiento de interrupción. Y esto tiene que ver con que cada dispositivo, normalmente, el controlador del dispositivo, hablando más propiamente, no el dispositivo, por lo tanto la impresora es el dispositivo, pero su controlador tiene que ver con el puerto al cual se conecta. El monitor es el dispositivo, pero su controlador es la tarjeta de video. Entonces, el teclado es el dispositivo, pero tiene un controlador de teclado. Entonces, de esa forma se asocia la interrupción a los controladores de dispositivos. Y hay un número, esta cantidad de números es finita, no hay un número infinito de números, una tabla infinita de números que representan a los n dispositivos. Normalmente, si hablamos de disco duro, existe un controlador que atiende uno o varios discos duros. Si hablamos de teclado, hay un controlador que atiende uno o varios discos duros. Si hablamos de la tarjeta de video, lo mismo. Entonces vamos a ver, les voy a mostrar en Windows. ¿Se puede ver mi pantalla de Windows? Sí, ingeniero. Okay. Lo malo es la resolución. Vamos a tener la dificultad de la resolución en este Windows. Pero bueno, vamos a utilizar la lupa.
Aquí abajo está la lupa. No lo había visto. Ya. Entonces, vamos a ir a administrador de dispositivos. Podemos entrar desde sistema, control panel, etcétera, etcétera. Vamos a... No puedo pulsar la tecla derecha porque no tengo tecla derecha en mi ratón. Sí. Bueno, vamos a tener que buscar pues, desde el panel de control, no nos queda otra. Si ven el panel de control me avisen. Aquí está. Entonces nos vamos al panel de control, nos vamos al sistema y tenemos que buscar administrador de dispositivos. ¿Está bien? Para variar no lo encuentro. Ahí está. Administrador de dispositivos. Entonces, aquí vamos a ampliar un poquito más. Si ustedes recuerdan la tabla, la primera interrupción le corresponde al reloj de sincronización. La 1 le corresponde al teclado. La 3 y la 4 le corresponde a puertos seriales. La 7 le corresponde a puertos paralelos. La 14 le corresponde a discos duros y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces vamos a revisar esto. Vamos a buscar, por ejemplo, equipo. Y dentro del equipo está. No, está en equipo. Los dispositivos del sistema. Y aquí deberíamos encontrar algo que diga, algo que parezca reloj. Cronómetro del sistema, así se llama la traducción en Windows. Aquí les había explicado que hay una pestaña en Windows que se llama controlador. Este controlador no es hardware, este controlador es software, por lo tanto para nosotros se llama driver, manejador, no controlador. Y esto que dice recursos sí es el controlador hardware. Fíjense que la interrupción aparece como 0 y tiene un intervalo de entrada y salida. Entonces, si hay un solo intervalo de entrada y salida, implica que solo acepta un reloj. Veamos el teclado. Entonces, vamos a ver el controlador de teclado. Vamos a cerrar esta parte. Teclado. Y aquí vamos a recurso y vamos a darnos cuenta que la interrupción es la 1, pero tiene dos intervalos de entrada y salida. ¿Qué implicaba eso? ¿Alguien me puede decir, recordar? Que tiene dos teclados. Que acepta dos teclados, que puede aceptar dos teclados. Pueden no estar conectados. O sea, mi teclado actualmente puede estar utilizando un intervalo de estos, con la interrupción 1. Si yo estoy moviendo los cursores del teclado, entonces el procesador está recibiendo una interrupción y está dando la tarea al controlador de teclado. Ahora, ¿cuál de los teclados es? Seguramente se está anunciando de esta manera. Puede que se anuncie con el rango de entrada y salida. Entonces sabe que es este teclado y le va a dar la tarea a ese teclado. Luego veíamos, por ejemplo, tarjetas de red. La tarjeta de red tiene, en este caso, un intervalo de entrada y salida, un intervalo de memoria, dos intervalos de memoria, la interrupción es 10 o 16 en decimal, segundo intervalo de entrada y salida, tercer intervalo de entrada y salida, tercero de memoria. Tiene 3 de memoria y 3 intervalos de entrada y salida. ¿Qué significa? Se puede trabajar hasta con 3 monitores. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Para qué funcionan los intervalos de memoria en el monitor? ¿Alguien recuerda? Lo que se quiera mostrar en pantalla se tiene que llevar a este rango de memoria. Esta memoria es la de la tarjeta de video, pero también podría compartirse con la RAM. Se coloca en ese lugar y automáticamente se ve en pantalla. Esa es la idea. De esa forma funciona el monitor. Luego tenemos, por ejemplo, discos duros. ¿Dónde está? Aquí vamos a ver que el disco duro
es la 14, ¿no? Si se fijan, la 14, y tiene dos intervalos de entrada y salida, que significa que este controlador acepta dos discos duros. Pero hay un segundo ATA que tiene el 15, el otro era el 14, y también tiene dos intervalos. Entonces, entre los dos aceptan hasta 4 discos duros. Si tenemos SATA, en este caso no tengo un SATA, aquí, bueno, la máquina tiene SATA, pero la virtualización no la ha controlado. Si se fijan, no aparece, bueno, aparece el recurso, sí. Está con la 18 y tiene un intervalo de memoria. Entonces, no está trabajando con un disco duro. Puede ser el disco de estado sólido que lo esté controlando de esa forma. ¿Está bien? Entonces, podemos ver que existe un número de interrupción asociado a un controlador y varios dispositivos de ese controlador. Entonces, eso nos da la idea de cómo funcionan las interrupciones. Cuando queremos guardar algo en disco duro o recuperar algo de disco duro, se va a generar la interrupción, por ejemplo, la 14. El procesador va a ser interrumpido, va a verificar que es la 14, disco duro, va a verificar qué rango de entrada y salida, entonces va a saber si es el disco C, el D, el E o el F. Y va a delegar la función al controlador para decirle, carga el archivo y me avisas cuando ya esté en RAM. Y va a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y el controlador de disco duro va a ir cargando lo que necesita y luego que termine le va a notificar al procesador. Si se dan cuenta, es una tarea totalmente diferente a la programada que hemos visto, que el procesador se hacía cargo de todo. ¿Cómo se llama esa forma diferente? Se llama DMA, acceso directo a memoria. Y para poder entenderlo, vamos a revisar esta gráfica. Aquí justamente tenemos el controlador de disco duro, la unidad de disco, que puede ser CDF, 4 unidades. Aquí tenemos la memoria RAM y el procesador. Cuando alguien quiere leer un archivo, hace 2 clics sobre el archivo, esa es la idea. El procesador entiende que se está queriendo utilizar el controlador de disco. Sabe que se quiere recuperar del disco D, por ejemplo. Entonces va a través de las interrupciones decirle al controlador de disco, necesito cargar este archivo de tal lugar, de este disco D, y que me lo cargues en este lugar de la RAM. Le va a dar un espacio. Y una vez que ha hecho eso, el CPU, el procesador, se pone a hacer cualquier otra cosa, a atender otras tareas. El controlador del disco tiene un propio buffer, tiene un conteo de bytes que está manejando y tiene una dirección que le apunta a dónde tiene que cargar en la RAM. Entonces va leyendo bloque por bloque del disco y lo va cargando en el buffer. Se llena el buffer y descarga a este puntero que nos muestra la dirección de la RAM. Otra vez el puntero muestra la dirección libre, el buffer se vacía y carga lo demás del archivo. Puede cargar varias veces, dependiendo de qué tamaño sea el archivo y cuántos bloques ocupa, y va a ir cargándolo en RAM. Cuando ya ha terminado de hacer todo este trabajito, le interrumpe el procesador y le dice, ya está lo que querías, el archivo ya está en memoria, puedes utilizarlo. El procesador le da las gracias y el procesador empieza a trabajar con RAM con el archivo respectivo. Cuando quiere guardarlo, porque se ha modificado algo de ese archivo, de ese proceso, el procesador otra vez hace que el controlador le atienda y le dice, por favor, guarda este archivo en el disco. Ya no le dice en qué lugar, le dice que lo guarde. El controlador va a verificar si ese archivo existe, si estaba ahí, si lo va a sobreponer, si va a guardar en otros espacios. ¿Se acuerdan cuando les he mostrado el mapa de disco? Cuando he hecho crecer ese simulador, cuando he hecho crecer el disco, ha ocupado los bloques anteriores, pero también nuevos bloques. Pero ¿qué pasaba si reducía el archivo? Entonces iba a eliminar bloques. Entonces, si modificamos al sentido contrario, va a reducir bloques. Si aumentamos el tamaño, va a aumentar bloques, y no importa dónde estén. Entonces, otra vez el controlador va leyendo de la RAM ahora, colocándolo en su buffer, se llena su buffer y lo va pasando al disco. Va guardando en disco. Se vacía su buffer, lee más de la RAM, lo carga en su buffer y vuelve a poner al disco, a su velocidad, a su tiempo. Termina y le dice al CPU, ya he terminado, el archivo está guardado. El CPU le dice gracias y ahí llegamos. Entonces, DMA es importante cuando manejamos unidades de almacenamiento, porque esto nos permite hacer que las velocidades que son lentas de los discos duros o de cualquier dispositivo electromecánico, se busque la técnica y el mecanismo para que el procesador no esté todo el tiempo atendiéndolo y pueda delegar el trabajo.
¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ok. Ahora veamos una de las técnicas más interesantes que también tiene que ver con la DMA. Vamos a suponer que este es el disco. Vamos a llevar la siguiente semana, no, mañana vamos a hablar, yo creo que de discos ya. Este es un plato de disco. Van a ver que los discos duros tienen platos metálicos y distintas pistas, distintos sectores donde se guarda la información. Pero vamos a suponer, para hacerlo bastante simple, que este disco, este plato, está guardando un archivo y cada una de estas partecitas que está con un número es una parte del archivo. Entonces aquí está la parte 0, la parte 1, hasta la parte 7. Entonces, ahora que está guardado el archivo, el disco duro tiene que recuperar la información. Así que el cabezal se va a situar sobre el primer bloque que tiene que recuperar del disco, el 0. Mientras está transfiriendo el 0, el disco está girando. Normalmente gira a 7200 revoluciones por minuto. Si ustedes han visto alguna vez funcionar un disco de vinilo, un tocadiscos de vinilo, ¿a qué velocidad giran estos discos? ¿Alguien sabe? 33 revoluciones por minuto. Y la agujita va revisando los surcos y va reproduciendo la música. El concepto es parecido con el disco duro. Nada más que el plato del disco duro gira a 7200 a 10.000 revoluciones por minuto. Y el cabezal no es una aguja, es un cabezal electromagnético que tiene que leer las partículas magnéticas ubicadas sobre el disco. Entonces vamos a suponer que el cabezal está sobre el 0. Está leyendo el 0. Termina de leer el 0 y empieza a transferirlo a su buffer. ¿Han visto cómo funciona con el DMA? Mientras tanto, el disco está girando. El 1 se pasa y cuando el cabezal quiere leer el siguiente bloque, el cabezal ya está sobre el 2. ¿Qué tiene que hacer? Esperar que el disco gire otra vez y se posicione debajo el 1. Lee el 1 y mientras está transfiriendo lo que ha leído el 1, el disco sigue girando y en vez del 2 se ubica sobre el 3. Entonces le dificulta al disco duro recuperar la información en forma continua. Esto se llama intercalación simple y es una técnica, un truco, que permite que el disco duro pueda optimizar su tiempo. Entonces estamos leyendo el 0 y mientras transferimos el 0 el disco está girando. El 4 se ubica debajo del cabezal, se pasa y aparece el 1. Entonces leemos el 1 y mientras estamos transfiriendo el 1, el disco se va moviendo, pasa el 5 y nos ubicamos sobre el 2. Mientras transferimos el 2, pasa el 6 y nos ubicamos sobre el 3. Si el disco es muy veloz, el plato es muy veloz, podemos tener un intercalado doble. Leemos el 0, mientras estamos transfiriendo el 0, pasa el 3, pasa el 6 y nos ubicamos sobre el 1. Mientras estamos transfiriendo el 1, pasa el 4, pasa el 7, nos ubicamos sobre el 2. Mientras transferimos el 2, pasa el 5, pasa el 7, nos ubicamos sobre el 3 y así sucesivamente. Entonces, la intercalación va a depender de la tecnología del disco, de la velocidad del disco y las velocidades de recuperación de la información. Pero esta técnica que se llama intercalado nos permite jugar con esas velocidades y optimizar los tiempos de recuperación del disco. Si se dan cuenta, son trucos. Son pequeños trucos que se han optado para que esas velocidades electromagnéticas, electromecánicas en el caso del disco, no sean ínfimas en relación a una velocidad electrónica del procesador. ¿Está claro? ¿Está claro?